Buenos días. Primero que todo, gracias a la organización del evento por permitirnos hoy hablar un poco de nuestras vivencias y de lo que cotidianamente nos pasa en laboratorio de sueño y en clínica de sueño, en la consulta y a lo que a diario vemos en la clínica de sueño. Esta charla se llama La máscara como piedra angular en el tratamiento de la apnea, y es que es tan importante seleccionar bien la máscara y lograr que un usuario se sienta cómodo con ella, que es la base para que el tratamiento sea exitoso o definitivamente sea negativo para el paciente. El sueño siempre se ha catalogado como una función biológica y fundamental, y sabemos que pasamos por lo menos el 30% de nuestra vida durmiendo. Así que hacerlo de manera adecuada, pues garantiza que el futuro de los pacientes sea el adecuado. Los problemas del sueño son una preocupación creciente para la salud pública a nivel mundial, pero en esta charla vamos a tratar específicamente trastornos respiratorios del dormir, pacientes con alguna alteración en la vía aérea superior que genera que mientras duermen respiren de manera diferente, la oxigenación sea intermitente y la sensación de descanso no sea la adecuada para el usuario. Los dispositivos CPAP se vienen usando por lo menos desde 1981. El doctor Collin fue quien empezó con esta terapia, que es una terapia de presión positiva, es una terapia no invasiva y trabaja específicamente sobre el trastorno o el colapso de la vía aérea superior cuando estamos durmiendo. Trastornos que empeoran, sobre todo si el paciente está durmiendo boca arriba o si el paciente tiene una cantidad de grasa mayor alrededor del cuello o si tiene alguna obstrucción nasal o tiene que ver con el tamaño de la lengua, del paladar, de la úvula, de sus amígdalas. Todos estos puntos de colapso son susceptibles de trabajarlos con un CPAP. Ahora bien, la tecnología ha avanzado mucho y lo que usamos ahora son máscaras de última generación, que son máscaras livianas, que son máscaras más pequeñas. Los arneses no han cambiado tanto, pero realmente las máscaras tienden a ser más livianas, más pequeñas y más cómodas para el paciente. Las máscaras que teníamos antes eran máscaras con vías exhalatorias diferentes, con bolsas de reservorio, que ahora mismo no se necesitan y no se están usando de esta manera. Lo que vemos a diario y nuestras preguntas que nos llegan a control terapéutico o a la consulta de somnología es cómo vamos a mejorar la adherencia al tratamiento. Y tenemos entre muchas variables, las más importantes son tiempo de uso del dispositivo, fuga del dispositivo o incomodidad con el dispositivo. Así que el paciente adecuado, ¿quién será? Pues todos los pacientes que necesiten un dispositivo CPAP, pacientes con índices de apnea en un polisomnograma basal por encima de 30 o cualquier paciente moderado que tenga comorbilidades. Ese va a ser el paciente adecuado. Un paciente con una escala de somnolencia elevada es un paciente que necesita usar un dispositivo para empezar a sentir una sensación de sueño reparador. La terapia adecuada pues va a ser aquella terapia que logre que un paciente una vez se realizó un polisomnograma de titulación CPAP tenga índices de apnea residuales menor a 5. La interfase adecuada es donde empezamos a tener problemas en la consulta de somnología, porque las máscaras que tenemos en el país y ahora que tenemos en pandemia, pues cada vez son menos fáciles de probar en todos los pacientes. En el mercado hay un montón de máscaras, pero no es fácil usarla para cada paciente. Cada paciente es un mundo diferente, cada paciente tiene sensaciones diferentes y cada paciente tiene expectativas diferentes acerca del tratamiento. Así que un paciente que no entiende para qué le ponen este dispositivo y que además le parece incómodo, pues es un paciente que seguramente no vamos a lograr adherir si no hacemos todo el proceso dentro de la clínica de sueño como corresponde. Por lo menos entre el 8 y el 15% de los pacientes con apnea rechazan el tratamiento después de la primera noche y al menos el 50% de los individuos interrumpen el uso en el primer año.
Aquí es importante mencionar que la gran mayoría de pacientes en la primera noche de estudio no se sienten tan mal. Son capaces de tolerar un dispositivo CPAP durante 8 horas. Nosotros logramos que el paciente boca arriba, en sueño MOR, nos muestre que está respirando perfecto, que los niveles de oxígeno están estables y son buenos. Y el paciente dice, una noche estuvo bien. El paciente realmente no se queja mucho y es capaz de salir al otro día para su casa diciendo, si me mandan este equipo, pues tal vez no sea tan difícil. El problema es cuando el paciente ya tiene su dispositivo asignado, ha usado un dispositivo 8, 12 semanas y empieza a tener problemas con el uso del equipo. Ahí es donde empezamos a dudar y a empezar a escoger la máscara adecuada para el usuario. Porque en laboratorio de sueño, generalmente vamos a usar máscaras convencionales, máscara nasal convencional, máscara oronasal convencional, máscaras con un arnés fijo, máscaras estándar para todo el mundo. Lo único que respetamos es la medición de la máscara entre el puente nasal y el mentón para la máscara oronasal y para la máscara nasal que toda la nariz sea cubierta por la máscara. Eso en una primera noche no tiene problema. El problema es que cuando el paciente ha usado mucho el CPAP, empieza a tener problemas y empieza a sentir que ya no es cómodo usar el dispositivo. El 63% de los pacientes cree que la máscara que se le entregó es inadecuada. Puede quejarse el paciente de claustrofobia, generalmente con las máscaras oronasales, con las máscaras grandes el paciente se siente muy atrapado y siente que no quiere usar eso. Zonas de presión, tabiques altos, tabiques desviados, mentones metidos o mentones muy prominentes, pómulos prominentes, hacen que las máscaras tallen en esa zona. Las mujeres con la cara muy delgada, muy fina, tienden a hacer fugas de aire muy fácilmente. Los pacientes que tienen miedo a la máscara oronasal y aún así abren la boca mientras duermen, la respiración oral es un problema para nosotros cuando lo ideal es que usen solo máscara nasal. La respiración oral cambia todo el pronóstico de adherencia a ese tratamiento. Máscaras deterioradas, máscaras con más de 12 meses de uso, máscaras que deberían usar en cuidado intensivo y no para apnea de sueño, que son las que no tienen válvula respiratoria, son uno de los problemas más importantes con los que nos enfrentamos a diario en la consulta. El problema siguiente es que por lo menos el 57% de la población no tiene claro para qué le mandaron el estudio, no tiene claro para qué le mandaron la titulación y no tiene claro por qué tiene que usar un CPAP. Además que no le tienen miedo a la enfermedad. Si el paciente no entiende que la hipoxia aguda intermitente o la oxigenación inestable le puede hacer daño si ya es hipertenso, si ya es un paciente con alguna cardiopatía, si tiene una profesión de riesgo, si es un paciente con antecedentes de alguna enfermedad cerebrovascular. Si el paciente no tiene miedo de su enfermedad, pues no va a entender que la apnea les va a empeorar su cuadro clínico. El 42% de los pacientes se quejan de resequedad en la vía aérea superior, de problemas como que el circuito le hace ruidos o que devuelve el agua. Y el 24% de los pacientes en consulta podrían avisar que la titulación dice una presión y están usando el dispositivo a otra, que el equipo está dañado, que no prende o que la rampa no sirve, o en general que tienen mucha presión y es incómodo usar el dispositivo. Es importante cuando los pacientes tienen, después de la polisomnografía de titulación de CPAP, cuando los pacientes tienen la entrega del equipo, es importante que cada vez esos talleres sean más individualizados y seamos capaces de explicarle al paciente, dependiendo también su condición social, en palabras que todos los pacientes puedan entender, que el CPAP debe usarse todas las noches y toda la noche. Así como debemos dejarle claro a una persona que sea muy preparada profesionalmente, el paciente que viene del área rural, que no tuvo tanta capacidad para educarse, pues es un paciente que independientemente de su labor o de lo que entienda o no, debe tener claro por qué usar el CPAP,
le va a proteger su corazón, le va a proteger su riñón, le va a proteger su tensión, a pesar de lo incómodo que puede llegar a ser. Explicarle al paciente que la apnea es capaz de empeorar cualquier otra enfermedad que él ya tenga en su vida. Es importante. Lo que pasa es que ahora en la pandemia no podemos abrir máscaras, no podemos medirlas entre pacientes, pero es importante evaluar la morfología de cada paciente, lo ancho que es la cabeza de cada paciente, lo ancha que es la cara de cada paciente. Enseñarle al paciente que nosotros en ese taller de entrega podemos mostrarle cómo se utiliza correctamente la máscara, cómo se ubica correctamente la máscara y que lo ideal es que no vuelva a zafar los velcros de esa posición. El problema es que los pacientes cuando lavan la máscara, cuando lavan el arnés, pues pierden la medida que uno le hizo. Así que hay que hacer que el paciente sea capaz de armar, de desarmar el dispositivo, de hacerlo funcionar, de pararlo, pero que él entienda que no hay que tenerle miedo al equipo. Los pacientes respetan mucho el equipo, respetan mucho el modificador, lo cuidan. Yo firmé unos documentos para que me prestaran estos, pero por cuidar el aparato no se cuidan ellos. Así que hay que hacer que el paciente sienta el dispositivo como un electrodoméstico más de la casa, que debe tener un cuidado, una limpieza, evitar los golpes, pero que ese dispositivo es muy fácil de manipular y sobre todo que le hace muy bien a su salud. Hay que ayudar al paciente a determinar sus ajustes, sobre todo los ajustes de rampa. Nosotros hemos aprendido que los pacientes que utilizan presiones muy altas definitivamente deberían arrancar con una presión inicial en rampa no tan bajita, sino una presión en rampa próxima a la presión que ellos utilizan. De esa manera, cuando el tiempo de rampa se acaba y el paciente inicia su tratamiento, pues no va a tener ese sobresalto por el aumento súbito de la presión. Esto debería poderse hacer en cada consulta de entrega de equipos CPAP. Todos los pacientes deberían salir capacitados y entendiendo por qué tienen esta máscara, por qué tienen este equipo, cómo lo arman, cómo lo desarman y cómo lo hacen funcionar. Una titulación de CPAP efectiva para laboratorio de sueño es aquel paciente que durmiendo, boca arriba, en una fase de sueño MOR, no tiene eventos respiratorios. Pero la adherencia en la casa o la titulación para la casa cambia los términos porque necesitamos que el paciente duerma por lo menos el 80% del mes con el dispositivo más de 4 horas. Si solo duermen 4 horas, lo ideal es que los pacientes duerman todas las noches y toda la noche con el equipo. Eso lo vamos a lograr solo si el paciente entiende para qué usa este dispositivo y entiende el daño que la apnea le puede traer a su vida. La selección de la máscara dependerá de la forma de la cara de cada paciente. Lo que hemos hecho, lo que nos ha dado nuestra experiencia, es que la primera máscara de los pacientes que usan equipo por primera vez, debería ser una máscara convencional, sea nasal u oronasal, pero convencional. Las máscaras convencionales han demostrado, las que hay ahora en el mercado, que son livianas, que son sin soporte frontal, han demostrado una efectividad muy alta. Si intentamos con máscaras de última tecnología, con tipo almohadillas, con pilos nasales, que ese sea el primer contacto con el paciente, la adherencia o nuestra experiencia no nos ha mostrado que sea lo mejor. Así que, sea nasal o oronasal, la primera máscara debería ser una máscara convencional. De esta manera le damos oportunidad a las máscaras de última tecnología para que nos apoyen si el equipo o el paciente tienen algún problema. Si el paciente tiene presión nasal, si el paciente siente que le tallan los pómulos, pasar de una convencional a una máscara de última tecnología o de las que son solo silicona sin partes plásticas es más fácil que hacerlo al revés. Y es importantísimo que los pacientes entiendan que se usa todo el tiempo mientras duerme, sin importar la presión, sin importar la máscara que use el paciente. Los pacientes deben tener claro
que si duermen desde las 9 de la noche y salen de la cama hasta las 6 de la mañana, todo ese tiempo deben tener la máscara. Porque hay pacientes que van al baño a las 2, 3 de la mañana y cuando regresan dicen yo ya me puse esto 5 horas y no se lo vuelven a poner. En los controles terapéuticos siempre saldrán adherencias por encima del 80%, promedios de uso de 5 horas, pero el paciente sigue sin lograr estabilizar su tensión, con problemas de memoria, de concentración, porque duerme otras 3 horas sin dispositivos CPAP y ahí ya no se garantiza la efectividad de la terapia. Este es un recuento, recordar que la apnea puede causar demencia, puede traer problemas de visión, puede tener alteraciones óseas, de riñones, problemas cardíacos, problemas sexuales. Estas imágenes, y dependiendo cada población que atendamos, debemos dejarle claro que la apnea podría empeorar los problemas que cada paciente ya tiene o podría hacer que sus funciones mentales superiores se vean alteradas por la oxigenación intermitente y por el poco descanso por los alertamientos que desencadena la apnea obstructiva del sueño. La realidad en la consulta es que muy pocos pacientes en Colombia tienen una nariz absolutamente derecha, respingada, sin jivas en el tabique nasal. Los pacientes nos llegan con narices de gancho, con narices protuberantes, con narices de punta angosta pero de alas nasales anchas, nos llegan pacientes chatos, nos llegan pacientes con la punta con mucha piel o con el hueso muy largo, y todos estos pacientes deberían sentirse cómodos con las máscaras. Y las máscaras que tenemos ya están hechas. Tenemos máscaras nasales tipo almohadilla, tenemos máscara nasal sin soporte frontal, máscara nasal con soporte frontal, máscara nasal tipo pillow. Todas estas máscaras son las máscaras que deben funcionar en estas narices. Porque los pacientes, sin importar qué nariz tengan, quieren sentirse cómodos. Y eso va a ser bien difícil si no logramos hacer una buena adaptación a la máscara y una buena entrega de dispositivo primera vez. Las máscaras oronasales, por su parte, en Colombia se utilizan mucho. Hay muchos países que describen que los CPAP deberían usarse solo con máscaras de nariz. Los dispositivos CPAP se hicieron solo para usar con máscaras de nariz. Porque la máscara nasal se caracteriza porque yo empujo la lengua hacia abajo y hacia afuera. Con una máscara oronasal debo llenar una cavidad más de aire, que es la boca. Debo acomodar la lengua hacia abajo. Deberíamos todos poder usar máscaras solo nasales. Colombia es un país donde aún usamos muchas máscaras oronasales. Nosotros desde el Laboratorio de Sueños intentamos que todos los pacientes tengan una primera vez con una máscara nasal, que conozcan y sientan cuáles son las sensaciones con la máscara nasal y que tengan claro que lo ideal sería la máscara nasal. Pero en Colombia tenemos muchos pacientes con rinitis, con sinusitis, que nunca se le han tratado y cuando duermen abren la boca para respirar. Para esos pacientes se diseñaron las máscaras oronasales, cada vez más livianas, cada vez más pequeñas, cada vez menos ruidosas, pero se caracterizan porque la medición de ellas se hace desde la base del mentón, desde la mitad del mentón hacia la mitad del puente nasal. Pero hay pacientes que tienen la cara muy larga, pero muy angosta. Y esos pacientes tienen adecuada la talla y sienten fugas, sienten que el aire se escapa muy fácil, se sienten encerrados y las máscaras no están mal medidas. Lo que pasa es que la cara del paciente es así. Esos son los pacientes objetos de un buen control terapéutico, de una buena entrega a primera vez del CPAP, porque esos pacientes no hay mucho por hacer. Tal vez podemos cambiar los soportes frontales por máscaras que trabajen por debajo de los pómulos, pero la forma de la máscara
no cambia demasiado. Así que ese paciente sí que debe entender que por la forma de su cara y por su morfología, pues no hay una máscara perfecta, no hay una máscara que el paciente le haga un absoluto y rotundo silencio. El paciente debe tener más miedo de su enfermedad que miedo del dispositivo, porque cuando el paciente no tiene miedo de su enfermedad, le busca mucho pero a la máscara. Me pica, me talla, me aprieta, pero es porque no entiende los beneficios de la máscara. Si seguimos teniendo pacientes que no tengan educación y que no tengan miedo de su enfermedad, pues serán pacientes que poca adherencia van a tener sin importar la máscara que nosotros logremos ponerle. Es importante entender que la interfase tiene un impacto significativo en la aceptación de adherencia al CPAP. Usar CPAP no es fácil. Los pacientes tienen miedo de usarlo y además se sienten incómodos usarlos. Eh, los pacientes más jóvenes pues tienden a sentirse peor con el CPAP. De pronto un paciente adulto mayor puede decir, pues si no hay otra cosa, yo la uso. Pero un paciente de 30, 40 años, recién casado, con hijos pequeños, que al que le decimos que tiene que usar el CPAP de aquí en adelante, pues es un paciente que no se va a enamorar tan fácil de la terapia y menos si es un paciente que nunca ha tenido signos de somnolencia diurna excesiva. Los pacientes que más se adhieren son los pacientes que tienen mucho sueño durante el día porque sienten que el CPAP les hizo de manera adecuada un milagro. Pero el paciente hipertenso que está agrandando sus cámaras cardíacas, que tiene una hipertensión con 3, 4 medicamentos y no corrige, ese paciente como no siente nada mientras duerme, pues es un paciente que cree que el CPAP no le obra como él quisiera. Si no logramos que los pacientes entiendan que el problema no es dormir, sino cómo respiro mientras duermo, pues no vamos a lograr que los pacientes se adhieran a la terapia. La escogencia inicial de la máscara juega un rol importante en la adherencia a largo plazo. Lo que hablábamos ahorita, es importantísimo no empezar con máscaras de última generación ni con lo último que haya llegado al país. Lo ideal para una terapia por primera vez es empezar con máscaras convencionales. Las máscaras convencionales son las más seguras, aguantan presiones hasta 25 si el paciente lo requiriera. La máscara convencional funciona muy bien. El paciente debería usar una máscara convencional por lo menos un año. Una vez el paciente entienda que necesita el dispositivo, que ya mientras no pierda peso y mientras no haya una cirugía vía aérea superior tendrá que usar el dispositivo, pues lo que sí le podemos ofrecer es, mire, usted ya usó un año la máscara nasal convencional, la presión ya la encontramos, está su presión adecuada, con esto ha estado siempre en las metas terapéuticas, ahora podemos intentar usar una máscara liviana, podemos intentar usar unas almohadillas, pero no intentemos con lo de última tecnología al principio, porque después nos vamos a quedar sin herramientas con que ayudar a los pacientes. Máscara nasal versus máscara oronasal. Todos los pacientes han dicho que con la máscara nasal es más cómodo, así que hay estudios que demuestran que los pacientes con máscara nasal mostraban un mayor uso hasta de 1 hora con el dispositivo. En cambio, los que usaban máscara nasal tienden a retirarse el dispositivo más rápido y seguir durmiendo sin él un rato. Las máscaras con menos fugas fueron los pillows nasales, porque son máscaras que van dentro de la nariz, son máscaras muy bien diseñadas, vienen también por tallas, pero hay que seleccionar bien al paciente que quisiera usar estas máscaras. Ojalá pacientes con no más de 12 centímetros de agua en la presión del CPAP y ojalá pacientes que se caractericen por tener unas ventanas nasales anchas, porque un paciente con nariz larga, con nariz puntuda, intentar unos pillows nasales no va a ser tan cómodo. Las pillows funcionan muy bien, pero en el paciente correcto. No presiones por encima de 12 y no narices muy alargadas porque la experiencia nos dice que no es tan bueno la adherencia con los pillows en máscaras largas, en narices largas. La máscara oronasal presentó cambios significativos en la fuga. A mayor zona de contacto, pues mayor probabilidad de que haya fuga. Entre más grande la máscara,
más probable es que podamos botar aire por alguna zona, por los pómulos, por el bigote. Los pacientes que dicen yo no voy a usar ese dispositivo si me toca afeitarme, son pacientes a los que les podemos decir no se quite la barba, no se quite el bigote, pero definitivamente su máscara va a ser un poquito más de ruido que la de otros pacientes. Y definitivamente la máscara nasal debería ser la opción número uno para todos los pacientes en Colombia y a nivel mundial. Lo que pasa es que los pacientes ahora que tienen máscara nasal, migrarlos a máscara nasal ya no va a ser tan fácil. Hay pacientes con la nariz absolutamente derecha, sin problemas de cornetes, sin ninguna alteración, pero definitivamente quieren seguir usando la máscara nasal o si no ya no se sienten cómodos. Lo ideal sería que todos los pacientes desde el laboratorio de sueño, todos lo hicieran con máscara nasal y solo en casos realmente clínicamente relevantes usaran la máscara oronasal. ¿Cómo escogemos actualmente las interfaces? La condición médica. Pacientes de más de 30 apneas o moderados con comorbilidades. En laboratorio de sueño siempre con máscara nasal. Que el paciente entienda, depende de la edad, depende de sus comorbilidades, que esto podría ser un tratamiento temporal o podría ser un tratamiento que use de aquí en adelante en su vida. Lo que hemos hecho y lo que nos ha dado muy buen resultado es que estamos haciendo cada vez más estudios en casa y no estudios de una sola noche. Cuando nosotros enviamos un paciente 4 noches con un dispositivo CPAP a su casa y le decimos use la máscara nasal. Y si tiene problemas, si abre la boca, si le hace mucho ruido, si se siente incómodo, pues implementamos una máscara oronasal. Eso ha cambiado mucho la adherencia de los pacientes. Hemos logrado que los pacientes mejoren el tiempo de uso del dispositivo. Una sola noche no marca la incomodidad que el paciente va a tener si se lo prestamos una semana. Así que nuestras nuevas estrategias es que todos los pacientes se vayan a casa con una máscara nasal y si la sensación no es buena, le formulamos la máscara oronasal. Lo que hacemos también en las consultas de somnología es que el paciente viene usando una máscara que le talla, le pica, no es cómoda y le prestamos una máscara de laboratorio, que son máscaras que pasan por todos los procesos de desinfección, se ponen en cuarentena, se usan por ahí cada 15 días y le damos la oportunidad al paciente a que tenga nuevas sensaciones con nuevas máscaras. No les decimos que no les decimos que no les vamos a entregar una u otra máscara, pero les damos la posibilidad que conozca cómo se respira con una máscara nasal, cómo se respira con una máscara oronasal o una diferente a la que el paciente ya viene usando. Le mostramos las almohadillas, les enseñamos a usar las almohadillas, le explicamos por qué la presión no se puede disminuir, pero también le enseñamos por qué es mejor que pruebe diferentes tipos de máscaras que nosotros se las prestamos con tal de que se adhieran desde que el paciente tenga claro que la apnea podría enfermarlo gravemente. Las características psicosociales, las mujeres que duermen solas, que son claustrofóbicas, los pacientes que son ansiosos, los pacientes que son alérgicos al látex, son pacientes que además de darles una máscara, debemos garantizar que tenga protectores nasales, protectores en gel, protectores en silicona, mirar la nariz, la forma de la nariz, la desviación de la nariz, todo eso es importantísimo. Ahora, el control terapéutico es como el puente de comunicación entre el somnólogo y el paciente. Necesitamos gente cada vez más entrenada que conozca todos los tipos de máscaras que hay para que logremos darle la oportunidad al paciente inadherente a que entienda que el único problema es la máscara y a que utilicemos las herramientas que actualmente tenemos en el mercado para que los pacientes puedan encontrar la máscara ideal. Preferencias personales, pacientes que ya tienen lesiones porque usan gafas, lo que hablábamos de la barba y el bigote, pacientes que odian despeinarse, pacientes que dicen que si usan eso la esposa ya no va a dormir con ellos. Todo debe tener un punto de equilibrio. Hay pacientes que la esposa es la que no quiere que usen la máscara y debemos explicarles que seguramente cuando a los 80 años logremos tener un paciente bastante estable y eso sea gracias al dispositivo CPAP, pues si logramos que ellos nos compren esa idea, serán pacientes que logren mejores adherencias.
Lo ideal, lo que quisiéramos todos con una máscara es que sea confortable, liviana, que no maltrate, que se adapte a diferentes morfologías, pero lo mejor es encontrar la máscara adecuada para cada paciente. Ahora con las clínicas de sueño que son laboratorio y que son programa de una vez, pues es más fácil que nos prestemos las máscaras, que podamos medirle al paciente diferentes máscaras y que le demos al paciente por lo menos de tener máscaras diferentes durante una semana para que sientan las sensaciones con esas máscaras. Estar seguros que las máscaras tienen puertos de exhalación, que son seguras, que todas tengan, hay pacientes que dicen que la esposa se queja mucho de la fuga hacia su cara, cada vez hay máscaras con válvulas exhalatorias más abajo, no entregan de frente, con todo eso le podemos ayudar al paciente con tal de que use el dispositivo. Los pacientes que tienen problemas de artrosis, problemas de deformidades en las manos, las máscaras cada vez son más fáciles, se pueden usar con imanes, se quitan y se ponen fácil, deben permitir el movimiento, todas las máscaras giran 360 grados y que no hagan ruido mientras yo duermo, eso es lo ideal. Hay que convencer a los pacientes que las máscaras hacen un 80% menos ruido que un ronquido, así que bajo esa primicia pues sería ideal que se aguantaran el ruido del CPAP más que el del ronquido. Las máscaras todas se medirán como hablábamos al principio, las máscaras sononasales desde el puente nasal hasta la mitad del mentón. Pero hay que tener especial cuidado con lo largo y ancho de cada mentón de cada persona. Debería no estar tan pegado al borde externo o al labio inferior, porque cuando el paciente abra la boca, la máscara se le va a pegar. Pero todas las máscaras traen un medidor. Cada máscara que entreguemos debe ser medida con el medidor que el fabricante recomienda. No deberíamos usar un medidor estándar para todas. En los niños ya también hay una gran variedad de máscaras. Nosotros tenemos en nuestra clínica de sueño la doctora Ballesteros, que es nuestra pediatra somnóloga con la que hacemos de estas pruebas que hemos hablado mucho. Prestamos máscaras una semana, 2 semanas, autotitulamos, hacemos diferentes pruebas terapéuticas más que autotitulación con la presión que ya tiene el paciente, pero con diferentes máscaras, recordando que para los niños no hay máscaras oronasales y hay que jugar con la fuga y con la sensación de incomodidad que el niño pueda referirle a la mamá mientras duerme para lograr que los chiquitos más que ninguno se adapte. Pero ya en el mercado hay un montón de máscaras con diferentes sellos, todos nasales, esperando a que los niños crezcan, a que Otorrino nos dé alguna opción quirúrgica, pero mientras eso pasa, la máscara ideal para los niños hay que buscarla bien, seleccionarla bien y hacer que el asegurador le entregue la máscara más cómoda para el paciente después de las pruebas de laboratorio. Estos son algunos de los casos con los que nos vemos, pacientes absolutamente adherentes, pero con mala educación. Este es un paciente que hacía todo esto para usar la máscara, hasta que entendió que no necesitaba todo eso, le era muy, muy juicioso, pero pues definitivamente no era cómodo para usar esto. Él tenía mucho miedo de su enfermedad, y hacía todo lo posible por usar la máscara. Pero con una buena educación, esto era suficiente para él, menos engorroso, más fácil de colocar. La máscara, aunque es la piedra angular del tratamiento, si ella no está pegadita, con una buena educación y con un buen acompañamiento al paciente, podremos tener la mejor máscara del mundo. Si el paciente sigue sin tenerle miedo a su enfermedad, no la vamos a lograr. Hay que recordar que hay un montón de máscaras en el mercado, todas las caras de los pacientes son diferentes, no es del todo cómodo usar CPAP, pero los beneficios al futuro serán mejor. Hay que hablar con todos los pacientes de toda la tecnología que llega, hay que culturizar a los pacientes del país en el que vivimos y a lo que tenemos y no tenemos acceso, porque máscaras cambiarán cada año. Hay que explicarle al paciente que hay fugas que son permitidas, que no todo es que el equipo esté dañado, que no todo es que algo está fallando, y enseñarle al paciente que todas las herramientas de CPAP, de Biflex, de circuitos térmicos, todo eso está al alcance de él desde que sea juicioso con el uso del dispositivo. No me extiendo más. Muchas gracias por escucharme y esperemos que esta charla nos sirva para cada vez ser más fuertes como terapeutas, para dar una mano a somnología y que entendamos que hay muchas máscaras
que pueden hacer que nuestros pacientes logren las metas en tiempo, en índices residuales menores a 5 y en fugas controladas. Muchas gracias.